Queridos hermanos y hermanas, el pasaje del Evangelio de hoy presenta a Jesús a los pocos días de su última llegada a Jerusalén, donde los dirigentes del pueblo lo esperan para acabar con él. Para conseguirlo piensan ganarse la simpatía de la gente que está de parte de Jesús y para tal fin someten a controversias públicas a Jesús para demostrar que Él es un falso maestro y profeta. Sin embargo, un maestro de la ley había quedado impactado por sus respuestas en esos debates y por eso se anima a preguntarle, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús le responde con las palabras que Moisés había dirigido al pueblo de Israel, que nosotros hemos escuchado en la primera lectura, palabras que los israelitas asumieron como oración y profesión de fe de cada día. El primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Escucha, Israel, escucha ahora y aquí y ante todo y antes que nada. Es el imperativo de Dios para todo el pueblo elegido. No una escucha superficial y separada de la vida, sino una escucha que desemboque en la acogida sincera de la palabra, que se ponga en práctica y que cambie la vida. El Señor tu Dios es el único Señor. Moisés pide que el pueblo reconozca a Dios como su verdadero y único Señor, el punto firme que sustenta la alianza. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Con esta profesión de fe inicia una relación entrañable entre el pueblo de Israel y Dios, el creador del universo y del hombre, el Dios que ama y sostiene a su obra. Una alianza afianzada sobre el amor fiel de Dios que siempre estuvo al lado de su pueblo, también en los tiempos difíciles por los que los israelitas atravesaron a lo largo de su historia. Solo en el contexto de la alianza se puede entender el verdadero sentido de los mandamientos como un don del amor de Dios. Por eso, más que un código de leyes, los preceptos son un signo de pertenencia al pueblo de Dios y la guía para la vida de la comunidad. Mira, dice el Señor, yo pongo ante ti la vida y la muerte, es decir, el bien y el mal. Te prescribo que cumplas mis mandamientos para que tengas vida. Es el libro del Deuteronomio que pone esta frase tan hermosa: decidir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Por eso los mandamientos son un código de vida, fruto del amor de Dios, que de ninguna manera coartan nuestra libertad. Por el contrario, son la salvaguarda de la libertad y la dignidad de toda persona. Nos hacen capaces de acoger y responder al amor divino y son la base para una relación justa y pacífica entre todos nosotros. De hecho, el primer mandamiento no nos pide cumplir reglas ni celebrar ritos, no es el primero, sino que nos dice a cada uno: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Amar a Dios entonces no puede ser entendido como un mandato, sino con la respuesta de amor al amor mismo y a todo lo que hay en él: la vida, la verdad, la belleza, la misericordia. Amar a Dios con todo nuestro ser y todas nuestras facultades es amar al que es el todo.
sobre todas las cosas, en todo momento y en toda obra. Esto nos puede parecer un desafío casi imposible de cumplir, ya que nuestro amor a Dios está marcado por nuestra debilidad y fragilidad. Además, a menudo es un amor compartido con tantos otros amores, no siempre genuinos. Esta constatación, sin embargo, no debe acobardarnos, porque sabemos que Dios quiere purificar y liberar nuestro corazón del egoísmo, de tantos males y ataduras, para hacernos capaces de amar. El amor acrisolado por Dios es lo que llena la vida de felicidad verdadera por encima de cualquier otro bien, y abre el amor al prójimo, como dice el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si de verdad amamos a Dios como único Padre de toda la humanidad, tenemos que amarnos necesariamente entre todos como hermanos, sin distinción alguna. No hay otro mandamiento más importante que estos. Jesús, al acumular esos dos mandamientos, nos indica que no se puede practicar el primero sin el segundo, ni viceversa. San Juan Evangelista lo afirma con firmeza y claridad. ¿Quién dice amar a Dios a quien no ve, y no ama a su hermano a quien ve? Es un mentiroso. Es un mentiroso. El origen de los males en el mundo está en que se ha separado el amor a Dios y el amor al prójimo. Amar a Dios y no amar al prójimo y desatender sus necesidades es practicar una falsa religión y hacerse cómplices de las injusticias y opresiones. Pero también pretender amar a los demás sin amar a Dios es exponerse al peligro de caer en ideologías totalitarias, discriminadoras y excluyentes. Ambas posiciones ocasionan víctimas inocentes. Por eso, los 10 mandamientos, concreción de nuestro amor a Dios y al prójimo, se agrupan en 2 partes. Los 3 primeros se refieren a nuestra relación con Dios, los otros 7 a las relaciones personales, comunitarias y sociales. Y el primero de los preceptos relativos al prójimo manda honrar y respetar al padre y a la madre. Esto implica, sobre todo, hacerse cargo de ellos cuando no sean autosuficientes. Concreto, los demás preceptos se refieren en general al respeto de la vida y dignidad de la persona humana, el respeto en justicia de los medios de vida y bienes del otro, la práctica de la verdad y la honestidad, el rechazo del adulterio, la condena de la envidia, la codicia y la acumulación de bienes egoísta. Estos son los medios concretos de amar a los que Dios más ama. ¿Y a quién ama más Dios? A su imagen que está en todo ser humano, también en el que está brotando en el vientre de la madre. Por eso, cuando se hiere o se quita la vida, se está hiriendo o quitando la imagen de Dios, y nadie, ni un Estado, tiene derecho de hacerlo. Al respecto, el Papa Francisco, el día miércoles pasado, en la audiencia general, tuvo palabras muy iluminadoras al momento de bendecir unas campanas destinadas a 3 países y que tienen un nombre bien preciso, las campanas: la voz de los no nacidos, la voz de los no nacidos. Y decía, para las 3 naciones y para todos, sean signo de compromiso en favor de la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.
que su toque anuncie al mundo el evangelio de la vida, despierte las conciencias de los seres humanos y el recuerdo de los no nacidos. Además, en la audiencia del 23 de septiembre del año pasado, 2020, el Papa había hablado de esas campanas y había lanzado un llamado. Su voz despierte las conciencias de los legisladores y de todos los hombres de buena voluntad en el mundo. También el Papa, en el vuelo de retorno de Eslovaquia el 15 de septiembre pasado, hace un mes, ha definido con valentía evangélica que el aborto es un homicidio. Quien hace aborto mata. Y luego continuó para quienes no pueden entenderlo. ¿Es justo matar una vida humana para solucionar un problema? Científicamente es una vida humana. Con estas palabras queda claro que la defensa de la vida de todo ser humano y por tanto del niño por nacer, el rechazo de la pena de muerte y la eutanasia son un mandato de Dios para la Iglesia y para todo creyente en Cristo y una exhortación para todos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con este mandato, cada uno de nosotros es la medida del amor al prójimo. No hay que buscarla en otro lugar. Amar a los demás como cada uno se ama o quiere amarse a sí mismo. Como queremos para nosotros la libertad, la justicia, la dignidad y el respeto, de la misma manera tenemos que quererlos para nuestro prójimo, porque Él también es la huella visible de Dios. El amor verdadero tiene en sí la fuerza transformadora de la persona que se vuelve lo que ama. Si amamos a Dios, nos volveremos ganadores de vida, de amor y gozo como Él, que cada día crea y asiste con amor a todo ser humano y a la creación entera. Jesús termina diciendo: les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo hice con ustedes. El camino que nos lleva a la vida plena, por tanto, está trazado. A nosotros acogerlo o rechazarlo. Amén.